Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por poder participar en esta tarde juntos como familia, como Rey de Salvación. Aquí un grupo, en sus casas hay otro y nosotros sabemos que Dios se está moviendo en este tiempo, declaramos de la bendición de parte de Dios que viene este año. El domingo pasado no lo teníamos, pero este domingo sí, año en el cual se establece el reino. Y como hoy decía Vicky y podíamos proclamar, el reino se establece en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra vida. Y buscamos eso de parte de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios porque tenemos esta seguridad, que nosotros al acercarnos a su presencia, Dios es un Dios que comienza a abrir caminos. Así que comenzá a prepararte, que aquello que Dios ha establecido para tu vida en este año, Dios lo va a cumplir. Podemos transitar seguros por un camino que Él traza. Su palabra nos invita, dice que podamos estar caminando por caminos de altura, por caminos de bendición que Él está preparando. El acercarnos a su presencia nos hace bien porque somos aceptos, somos recibidos por parte de Dios y podemos estar sabiendo que hay una bendición mucho más grande de lo que nosotros podemos entender como es su palabra. Y en esta tarde yo quiero estar compartiendo con ustedes una palabra que trajo una confrontación a mi vida y que sea una palabra que también pueda estar dirigiendo tu corazón. La frase que el título de esta predicación, que tu fe no falte, son las palabras del Señor Jesús que estaba hablando allí a Pedro y en una situación muy especial. Y nosotros podemos estar diciendo, bueno, cuando nosotros conocemos de parte de Dios y nos acercamos a su presencia, nosotros creemos y nos acercamos creyendo, porque así es la forma que nosotros tenemos que acercarnos a su presencia, creyendo, ponemos fe que es un Dios. Pero que cuando hay circunstancias o situaciones en las cuales es probada nuestra fe, nosotros sabemos que tenemos que tener la seguridad para que podamos estar prosiguiendo y que nuestra fe no falte. Y yo quiero que en esta tarde nosotros podamos estar viendo a través de la vida de Pedro cómo fue anunciada esta situación sobre su vida y que nosotros podemos tener la misma conquista, que aun cuando haya situaciones difíciles, nosotros podemos estar declarando, permanecemos firmes en la roca que es nuestra salvación, que es Cristo, y podemos estar seguros que aun cuando haya circunstancias difíciles, nosotros podemos proseguir seguros, tranquilos. Así que yo quiero invitarle a que lea conmigo en la palabra de Dios, Lucas 22, es allí donde el Señor Jesús está reunido con sus discípulos y es antes de que el Señor Jesús fuese entregado, fuese arrestado. Esto algunos están mencionando que era durante la cena, que fue un periodo en ese momento, pero eran horas antes de que el Señor Jesús fuese entregado. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 22. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y a mí me daba una sensación de qué bueno la seguridad que podía estar recibiendo Pedro cuando el mismo Señor Jesús le estaba anunciando una situación en la cual no solamente se le avisaba, sino que él tenía la solución y que le estaba declarando qué era lo que iba a pasar. Y una circunstancia muy similar es lo que había vivido también Job. Si nosotros recordamos a través de la palabra de Dios, Job fue un hombre en el cual también fue probado, pero en este caso Job no fue avisado. Tuvo una situación en la cual fue llevado a una presión casi extrema, porque Job dice de un momento a otro perdió todo lo que tenía, aún su cuerpo quedó enfermo. Y era un propósito, un trato que Dios estaba teniendo, porque si recordamos con lo que dice la palabra de Dios, era así también Satanás les había pedido a Dios para que fuese tocado, a ver si seguía glorificando al Padre. Y un poco también era lo que también estaba Satanás, también de la misma forma, pidiendo que sean zarandeados los discípulos. Y el Señor Jesús estaba anunciándole a Pedro
Pedro, que había sido uno de los seguidores que había estado con él, pero que a causa de su carácter había estado con circunstancias en las cuales un poco incrédulo, un poco impulsivo, un poco orgulloso, era puesto de manifiesto para que estas circunstancias tuvieran un propósito de cambio sobre su vida, tuviese un propósito en el cual fuese revelado su corazón y que pudiese tener la oportunidad de ser transformado de una forma quizás que hasta ahora no había sido transformado. Y esto nos lleva a pensar que también hay circunstancias que nos llevan o situaciones en las cuales Dios quiere tratar sobre tu vida para cambiarnos nuestro carácter, cambiar nuestro pensamiento, que nuestra respuesta sea conforme a la que Dios está esperando. Cuando Dios trata con nuestro corazón, nos alcanza, perdona nuestros pecados, nos lleva a un camino nuevo, está esperando que nosotros tengamos una respuesta cualquiera sea la circunstancia que nosotros tengamos. Y yo quiero estar deteniéndome en algunas situaciones que estaba el Señor Jesús en estos 2 versículos, estaba diciéndole a Pedro. Y Pedro estaba recibiendo allí esta palabra un poco como diciendo, ¿qué me está diciendo? Yo creo que no estaba entendiendo totalmente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, lo que le estaba anunciando. Y la primera mención que quiero estar reflejando es lo que el Señor le dijo: el Satanás les ha pedido para que sean zarandeados. Y ser zarandeado es aquello que se provoca cuando se separa el trigo de la paja, de la basura. Es eso lo que se producía. Cuando se zarandeaba el trigo, se lo ponía en una criba, en una situación, allí tenían un dibujito en la cual es muy similar a eso, y después se lo venteaba, pero era para separar el grano de la paja, de la cáscara, ¿sí? El trillar era lo que primero se hacía primeramente, y era golpear las espigas para separar el grano, pero cuando estaba separado aún le quedaba mucho con cáscara, y era necesario que sean zarandeados para que salga todo el polvillo, la granza, las impurezas. Y esto que le estaba anunciando el Señor Jesús a Pedro, que iban a ser zarandeados, que iban a estar siendo tocados, es lo que el Señor, la palabra de Dios nos enseña también cuando nosotros estamos siendo probados, ¿no? Y nosotros nos encontramos en esta situación. Primero de Pedro 1:7 refiere allí también, él conociendo lo que estaba diciendo, que iban a ser probados de una forma en la cual Dios nos lo revela, y dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las situaciones en las cuales nosotros somos expuestos tiene que ver no solamente con un zarandeo que nos sacude, que nos saca de nuestra comodidad, que cuando aquello que nosotros creemos que tenemos firme es sacado de nuestro alrededor. Somos probados por fuego. Decimos, si alguien nos tiene que probar, y siempre recuerdo en la palabra de Dios hay un relato en el cual a causa de la obediencia a Dios eran echados en un horno de fuego los amigos de Daniel y eran probados para ver si ellos eran verdaderamente creyentes a Dios. Y aun cuando habían calentado el horno mucho más que de costumbre, dice la palabra de Dios que en ese lugar eran guardados, aún en un horno de fuego, eran guardados y eran sacados en bendición. Así también en nuestra vida cuando somos zarandeados, somos probados como por fuego, somos llevados a un tiempo en el cual podemos estar teniendo esta situación de que aun cuando sea agobiante la situación, nosotros podemos estar siendo sometida a prueba nuestra fe. Y esto es lo que el Señor Jesús le había anunciado. Pedro escribe esta carta y él ya había pasado la circunstancia. Y él estaba ahora enseñando, y nosotros lo vamos a mencionar después con respecto. Pero Pedro sabía de lo que era ser sometida a prueba la fe, ser sometida a prueba nuestra creencia, nuestras convicciones, nuestra decisión de seguir a Cristo es puesta a prueba. Siempre mencionamos que los primeros momentos, los primeros tiempos de cuando vivimos nuestra vida cristiana, decimos todo pareciera color de rosa,
Pero después cuando comenzamos a caminar, que cambiamos nuestras actitudes, podemos estar teniendo una respuesta a la palabra de Dios, comienzan los problemas. Y muchos dicen, la verdad que comienzo a tener más problemas que los que tenía antes, pero es una causa de que nosotros somos llevados a un momento de presión para que podamos estar teniendo verdaderamente la firmeza, para que pueda ser sacado el grano puro, para que el oro pueda ser purificado. El oro se purifica con fuego y nosotros, nuestras vidas, que son mucho más preciosas que el oro, dice la palabra de Dios, así también somos probados. Y qué bueno que nosotros podamos estar teniendo esta seguridad. Job también estaba llevando esta situación cuando refiere que era zarandeado y era probado como el oro. Y dice la palabra de Dios en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba había sido llevado casi al extremo. Yo no sé si alguno podría soportar lo que Job pasó. Y nosotros, conociendo la historia previa, nosotros decimos, bueno, era una prueba que Dios le estaba poniendo, pero él no lo sabía. Él no conocía de esta situación en la cual Satanás le había pedido poder tocar su vida, poder tocar su entorno. Y Job estaba diciendo, yo saldré, y dice, voy a ser probado, voy a ser llevado y saldré probado como el oro. Que tengamos la seguridad que aun cuando tengamos que sufrir circunstancias que puedan ser difíciles, situaciones de presión en su vida, tiene un propósito para tu vida, para que puedas ser moldeado conforme a la respuesta que Dios está esperando. Cuando nosotros decimos queremos ser como Cristo, queremos tener la respuesta, ese es nuestro propósito, el ser moldeado y poder llegar a tener el carácter de Cristo. Pero eso nos lleva a que tengamos que pasar por situaciones en las cuales somos zarandeados. Y esto era lo que el Señor Jesús le había dicho a los discípulos, pero especialmente le estaba diciendo a Pedro, miren, van a ser todos zarandeados, pero te lo digo a vos especialmente, porque el Señor les ha pedido que sean zarandeados. Y el Señor Jesús sigue mencionando allí, pero yo he rogado por ti. Y esta segunda mención que estoy teniendo con respecto a lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, nos lleva a poder estar teniendo la seguridad que el Señor Jesús es aquel que está intercediendo en cualquier situación que nosotros vivamos. Nosotros tenemos esta seguridad que así como Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. La palabra de Dios nos enseña que Él está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Conocemos la palabra de Dios en Juan 17:9, dice, allí nos encontramos cuando el Señor Jesús estaba orando y estaba refiriéndose no solamente a sus discípulos que oraba e intercedía, sino también por una generación que iba a venir después. Y dice así la palabra de Dios, yo ruego por ellos. Y él estaba diciendo, el Señor Jesús estaba orando, y no solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros tenemos esta seguridad que aun cuando nosotros decimos, vivimos la circunstancia y pareciéramos que, bueno, nos toca vivir a nosotros, tener que afrontarla, tenemos la palabra de Dios que nos afirma que Dios es un Dios que está de nuestro lado, que ruega por nosotros, que hace que nosotros podamos tener la seguridad de que Dios es el que nos conduce. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La seguridad que trae la palabra de Dios es la que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, pero yo he rogado por ustedes, yo he estado intercediendo, yo clamo para que puedan estar teniendo victorias por sobre cualquiera sea la situación, victorias cuando son zarandeados, cuando no sabemos qué más hacer, podemos tener esta seguridad que Dios trae sobre nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, 1 Juan 2:1, abogados tenemos para con el Padre, aun cuando sea una circunstancia que sea injusta, que sea una situación en la cual somos agobiados. ¿Por qué? Nosotros tenemos frente al acusador que es el enemigo, nosotros tenemos un abogado que nos sostiene y que nos respalda. Hijitos míos, estas cosas les escribo, dice, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es quien aboga por nosotros, quien está a nuestro lado, quien nos sostiene y nos lleva de la mano derecha, quien nos conduce por un buen camino. Y esta es la seguridad cuando quería transmitirle el Señor Jesús. No te preocupes, aun cuando puedan ser zarandeados
zarandeados, yo he rogado por ustedes. Y dice la palabra de Dios que no fue que rogó para que seamos librados de eso, sino que en esta tercera mención de lo que el Señor le está diciendo, dice, para que tu fe no falte. Y Señor, ¿por qué no pediste para que seamos librados de esta situación? Porque es importante que nosotros podamos entender que la escuela de crecimiento que Dios extrae para nuestra vida tiene que ver con que nos lleva por situaciones que quizás no nos gusten, pero que nosotros necesitamos pasar para ser librados. Así como el trigo, ser despojado de esa cáscara que quizás nos contamina, que nos frena, que no se deje, pueda ver lo preciado del grano, o aun cuando es probado el oro con fuego y es derretido a tal punto que puedan sacarse las impurezas, así también nuestra vida, llevados a momentos de angustia, depresión o de situaciones que nos pudieran ser difíciles, pero que nosotros tenemos esta seguridad para que nuestra fe no falte. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros conocemos que la fe que nosotros tenemos es producida por el mismo Dios. Nosotros recibimos esa fe en nuestra vida y nosotros podemos estar declarando un desarrollo por nosotros. Y es gracia de parte de nuestro Dios que nosotros la tenemos. Y Dios está atento a que tu fe no falte. Aún dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo nosotros somos justificados. Recibimos la herencia de parte de Dios, aun cuando nosotros podamos estar teniendo un montón de cosas en contra. Pero yo hice un montón de cosas malas. En mi vida me avergüenzo, no quiero ni contarlo. Pero decimos, cuando llegamos a la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo. La justicia nos justifica para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué seguridad tenemos de que somos aceptos delante de su presencia? De que tenemos una oportunidad, de que Dios renueva su cuota de amor sobre nosotros cada vez que nos acercamos a Él. Que no nos falte nuestra fe. Dios no solamente nos avisa, sino que ruega para que nuestra fe no falte. Y yo quiero detenerme en esto porque el título de esta predicación es que tu fe no falte. Y yo estuve anotando algunos de los motivos que quizás nos hacen perder la fe, descreer, dejar de confiar en Dios, dejar de tomar en cuenta a Dios, nos enfriamos, nos apartamos. Y aun cuando en este tiempo pudiera ser el tiempo de pandemia, de aislamiento, en el cual estuvimos en nuestra casa, vivimos tiempo de angustia, de dolor, de pérdida, es puesta a prueba nuestra fe. Y algunos han salido probos, han salido airosos, pero hay muchos que se han debilitado, han perdido la fe. Y algunas de las situaciones por las cuales podemos perder nuestra fe puede ser la duda, ¿no? En este tiempo la incertidumbre o aún el mismo temor son situaciones que llegan a nuestro Dios. Y Pedro fue un hombre que a causa de la duda, ¿sí? Tenía poca fe. Tuvo la oportunidad de que un momento en el cual el Señor Jesús se acercó caminando sobre las aguas a la barca en la cual estaban sus discípulos, y muchos se asustaron, pero Pedro, primero de todo, dijo, si sos vos, yo quiero caminar sobre las aguas, así que yo pueda caminar. Y el Señor Jesús le dijo, vení, caminá. Y Pedro, decidido, impulsivo y sin pensarlo, fue y caminó sobre las aguas. Pero en un momento en que miró a su alrededor y estuvo allí temeroso por la tormenta, por las olas, comenzó a hundirse. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda nos hace retroceder en nuestra fe. La duda hace que nosotros podamos hundirnos en una circunstancia en las cuales podríamos estar caminando sobre las aguas. Y nosotros necesitamos atender a esto. Si en nuestra vida hay duda, hay temor, la falta de comunión con Dios también es una situación en la cual un motivo por el cual nuestra fe es debilitada. Nuestra falta de oración, de comunión con Él, la falta de lectura de la palabra en la cual somos alimentados, nos hacen perder la fe.
perder la perspectiva o el enfoque, también en la circunstancia en la cual podemos estar perdiendo la fe. Pedro también fue uno de aquellos que después que el Señor Jesús resucitó, estaban los discípulos y aun cuando se les había aparecido y habían pasado como más de 2 semanas en las cuales no lo habían visto más, Pedro dijo, me voy a pescar. Cuando ya había decidido en un momento ser pescador de hombres, ahora volvía a su trabajo natural que él tenía, ¿no? Y esto era cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo, cuando dice la palabra de Dios que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nosotros podemos proseguir, ¿no? Y nosotros necesitamos poner nuestra mirada principalmente en Jesucristo, no en circunstancias, no en situaciones, no en lo que me está pasando, sino siempre en Cristo, así no perdemos la perspectiva. Y algo que también quería mencionar, que es lo que principalmente le pasaba a Pedro y que hace perder la fe, es el orgullo espiritual. Nosotros conocemos que el orgullo, la altivez, es aquella circunstancia en nuestro corazón que nos hace estar seguros de nosotros mismos y decimos no necesitamos a nadie más, yo me puedo arreglar solo o podemos estar. Y conocemos el orgullo natural de las personas que porque yo puedo lograr esto, porque puedo hacer a esto otro o porque tengo tal o cual cosa. Pareciera que pudiéramos tener un nivel de autoridad mayor y de crecimiento que podemos llevarnos el mundo por delante, ¿no? Y sabemos a través de la palabra de Dios que al orgulloso el Señor mira de lejos. Pero hay un orgullo espiritual, podríamos llamarlo, que se ejerce en aquellos que aún conociendo a Dios piensan que pueden estar firmes. Y esto es lo que le estaba pasando a Pedro, porque cuando el Señor Jesús le está anunciando esta situación, mirá, van a ser zarandeados y yo he rogado para que tu fe no falte. En otros pasajes menciona la palabra de Dios que va a pasar, menciona este mismo relato y menciona que muchos se van a escandalizar de mí porque iba a ser entregado, iban a ser acusados y muchos van a retroceder. Y Pedro, allí con su gran boca y su orgullo y su altivez, estaba diciendo, aunque todos estos te nieguen, yo te voy a seguir. Aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a volver atrás. Es más, si yo tengo que morir por vos, yo lo voy a hacer. Esto lo dice en la palabra de Dios, Marcos 14, así que después búsquenlo en su casa. Aunque todos te nieguen, yo voy a seguir. Y el Señor Jesús le dijo, mirá, antes de que amanezca, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y esta altivez, este orgullo que Pedro tenía, era el propósito mayor sobre su vida para que él pudiera tener un crecimiento espiritual. Esto no servía en los propósitos de Dios, no servía esta altivez. Nosotros muchas veces tenemos esta especie de orgullo en nuestra vida espiritual en la cual decimos, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa, ¿qué me va a decir a mí de situaciones? O yo soy quien oro 3 veces al día y doy el diezmo de todas las cosas. Así se presentaba un fariseo delante del templo y le decía, no soy como este pecador que está allí arrodillado, ¿no? Mientras que aquel hombre estaba golpeándose el pecho y decía, ten piedad de mí, sé propicio a mi pecador. Y dice la palabra de Dios que aquel que estaba golpeándose el pecho salió mucho más justificado que aquel que se envalentonaba y mostraba su orgullo espiritual delante de Dios que nos sirve. Ese orgullo es el que Dios quiere tratar sobre nuestra vida. Ese orgullo espiritual creyendo que no necesitamos que quizás la corrección, la dirección de Dios. Es aquel que cuando hay una palabra y es una palabra confrontativa, codea al que tiene al lado y dice, es para vos, ¿no? Y cuando recibe una palabra de parte de Dios, enseguida está allí, esta es una palabra para fulano de tal, ¿no? Y pareciera como que Dios lo que le está hablando es para vos, y es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, mirá,
esto que te estoy diciendo, que vas a ser zarandeado, te lo estoy diciendo a vos y no se lo estoy diciendo a todos, porque es muy importante que vos lo entiendas, porque en tu vida hay situaciones que se refieren a este tipo de orgullo espiritual o situaciones en nuestra vida que necesitan ser cambiadas y transformadas para que pueda ser usado de parte de Dios, de la forma que yo quiero, para que el propósito que yo tengo con tu vida sea cumplido. Y Dios está queriendo que nosotros podamos estar recibiendo esta dirección de parte de Dios. Y aun cuando no nos guste ser zarandeados, cualquiera la circunstancia, quizás sea la oportunidad para que seamos moldeados en nuestro carácter, en nuestra vida, seamos transformados y cambiados de tal forma que nosotros podamos ser aceptos delante de Él y poder ser de testimonios a otros. Porque la tercera mención que quiero estar allí, cuando el Señor Jesús le dice, como cuarto dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto confirmar a los hermanos tiene que ver con que pudieran tener la fortaleza. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo 10:8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Este pasaje tenía que ver cuando el Señor Jesús envía a los discípulos a predicar, ¿no? Y con un mandato. Y hay una gracia que reciben. Esto que el Señor hace, que ellos estaban recibiendo la gracia de poder sanar a otros, porque ellos estaban recibiendo también sanidad. Y se refiere a que cuando nosotros recibimos de parte de Dios la transformación, la gracia y el poder que sana nuestra vida, que nos perdona, que hace que nosotros seamos restaurados en nuestra familia, en las relaciones familiares, aún es sanado nuestro corazón de quizás de cosas pasadas, comenzamos a perdonar a otros, y eso nos lleva a una sanidad interior. Esa es la gracia que Dios trae sobre nosotros para que nosotros podamos afirmar a otros y podamos dar testimonio. Cuando hoy leía que en la palabra de Dios en Primera de Pedro, y yo quiero que me lo busque por favor, que vamos a leerlo, Primera de Pedro 1:7, estaba mencionándoles con respecto a lo que, perdón, no era Primera de Pedro 1:7, cuando el Señor estaba diciendo, sí, 1 Pedro 1:7, cuando el Señor Pedro estaba mencionando que estaba pasando por prueba, pero dice, el propósito de esta prueba es para que ustedes puedan estar siendo pacientes, para que puedan estar recibiendo la gracia de poder tener la conquista, porque Pedro fue uno de aquellos que lo vivió. Y así como el Señor Jesús le había anunciado, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, esa fue la prueba en la cual fue sacudido Pedro. Esa fue la situación en la cual fue puesta a prueba la fe de Pedro, su integridad. ¿Y saben qué? Pedro necesitaba de la asistencia de parte de Dios, porque en esa mañana, Pedro dice la palabra de Dios que lloró amargamente, porque lo negó. Porque se equivocó, porque al ser zarandeado, al ser puesto en evidencia, porque si recordamos lo que fue cuando el Señor Jesús fue llevado prisionero, dice que Pedro estaba siguiéndolo de lejos y se reunía allí con otras personas en fuego porque hacía frío, y uno le dice, vos estabas con Jesús, y él dijo, no, yo no lo conozco. Aprueba nuestra fe. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no conozco a Dios? Cuando yo desobedezco a Dios, cuando hago algo malo, estoy en mi trabajo y me comporto de una forma que no agrada a Dios, estoy diciendo, yo no conozco a Dios. Y otra vez, en otro momento, le fueron, pero sí, vos sos uno de ellos porque hablás como ellos. No, yo no tengo nada que ver. Y otra vez, Pedro negando, le faltaba la fe, hasta tal punto que cuando se dio cuenta que lo negó 3 veces y el gallo cantó, él tuvo allí la revelación de que aquel orgullo que él tenía, yo no te voy a negar jamás, y si tengo que morir por vos lo voy a hacer, no pudo cumplirlo. Qué poca fe era la que tenía Pedro, pero gracias a aquel Jesús que dice, yo he rogado para que tu fe no falte y que pueda estar siendo sostenido. Así que más después del lloro, dice que uno de los primeros que fue y corrió cuando vinieron las mujeres a avisar que Jesús había resucitado, fue Pedro. Fue Pedro. Y uno de los primeros a los cuales el Señor Jesús se le apareció a los discípulos fue a Pedro también, porque era importante que Pedro fuese afirmado en su fe.
Y aun cuando él dice la palabra de Dios que se fue a pescar, que como el Señor Jesús no aparecía de vuelta, bueno, me voy a pescar, dice que el Señor Jesús se le apareció en aquella mañana y tuvo de parte de Dios el aliento para decirle, encontrarse cara a cara con el Señor. Y el Señor Jesús confrontándolo y le restituía la posición de autoridad, de bendición, la posición en la cual tenía la confianza con el Señor Jesús de estar cercano. Y el Señor Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y allí recibía la situación que aun cuando a Pedro le dolía cada una de esas preguntas, él había entendido que la circunstancia de ser sometido a prueba, sea probado, sea zarandeado, tenía un propósito de que no podía con sus fuerzas. Ni aun cuando se fue a pescar esa noche, como pescador que era, hacía algunos años que había dejado el oficio, pero él conocía cómo era pescar, no pescó nada. Y una vez más, como la primera vez, el Señor trae la indicación sobre su vida y le dice, echa las redes de este lado. Y dice la palabra de Dios que la pesca era tan abundante que las redes casi que se rompían, que estaban llenas. Yo quiero invitarte en esta tarde a que vos puedas estar entendiendo que Dios es un Dios que manifiesta su amor y su misericordia sobre nuestras vidas para que podamos estar creciendo. Y aun cuando te veas abrumado por situaciones, circunstancias, pero mira que no tengo trabajo, pero mira que estoy teniendo problemas en mi familia, estoy a punto de separarme, me duele por mis hijos, estoy teniendo esta situación de agobio, de vicios, que estoy atado, estoy enfermo. Nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios que nada, ninguna de estas circunstancias se escapan al obrar de Dios. Dios te dice, yo he rogado por ti, para que aún en medio de estas circunstancias, no te estoy librando, decir que puedas ser librado de esta situación. Sí, Dios lo puede hacer, pero quizás Dios quiere que nosotros estemos aprendiendo, que a través de esas circunstancias nosotros podamos alcanzar una madurez y una firmeza en nuestra fe que da testimonio a otros y nosotros podamos alcanzar la bendición. Dice el 1 Pedro le estaba diciendo, tengan por sumo gozo cuando pasen por estas aflicciones. Pedro conocía, dice, ¿por qué? Porque estas situaciones te llevan a que vos puedas alcanzar una paciencia y una bendición que te va a hacer alcanzar la conquista de que Dios tiene para tu vida. Para tu vida, para tu familia, para tu tierra. No es solamente la bendición para vos, sino que, como le decía Pedro, para que se confirma a tus hermanos, para que puedas estar bendiciendo tu hogar, a los tuyos, a los que tenés. ¿Cuántos en tu hogar están necesitando que puedan ser fortalecidos? En otras versiones dice esta palabra de ser afirmado, sean fortalecidos a través de tu testimonio. Nosotros decimos, qué bueno que Dios trae esta gracia sobre nuestra vida. Que no porque merezcamos, no porque hicimos algo valiente, no porque hicimos algo que pudiera quedar en el estado de los héroes, sino porque solamente creímos y nos mantenimos firmes. Eso brinda testimonio. Qué bueno cuando Priscila decía, bueno, yo también, la vez pasada cuando se bautizaba y daba testimonio a esto, a su familia, a su hogar, a sus amigos. Qué bueno que nosotros también, cada uno de nosotros, mantenernos firmes en la palabra de Dios, aun cualquiera sea la circunstancia, da testimonio de bendición a los tuyos. Y hay muchos alrededor que necesitan. Y yo quiero invitarte a que en esta tarde puedas ser de aquellos que adquieren esta firmeza de parte de Dios. Primeramente, poder tener esta decisión de que mi fe, aún sí yo creo, yo quiero creer más, que sea afirmada tu fe en la presencia de Dios. Así que yo quiero invitarte que en esta tarde podamos estar haciendo una oración y pedirle al Señor Jesús, primeramente, que sea el que venga a nuestra vida y que llene nuestro corazón y nosotros podamos aceptarlo, y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que nosotros podamos tener la firmeza de saber que ahora las circunstancias tienen otro propósito.
Yo quizás hasta ahora había estado luchando con esta situación, con mi propia fuerza y no doy más. Qué bueno que ahora, que cuando yo vivo esta circunstancia, sé que tiene un propósito eterno y sé que Dios está de mi lado, Dios está a mi lado, sosteniéndome y diciéndome, yo estoy rogando por vos para que tu fe no falte, para que puedas pasar esta situación, para que puedas aprender y para que puedas ser de testimonio. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante y vamos a orar juntos. Si estás allí en tu casa, también quiero invitarte a que te tomes un momento así de intimidad, cerrar tus ojos y quiero invitarte a que puedas estar haciendo esta oración conmigo. Y repitan juntos después de mí, digan así: Padre amado, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, creyendo que tú eres el Dios que está a mi lado. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Llena mi vida con tu presencia y dame la gracia para que mi fe no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitar, si vos hiciste esta oración por primera vez o estás haciendo nuevamente esta oración para afirmar tu decisión, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Si has hecho esta oración por primera vez, nunca hiciste una oración como esta, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que están en su casa, si vos hiciste esta oración también por primera vez, quiero animarte a que puedas estar poniendo aquí en los comentarios que hiciste esta decisión. Nosotros queremos saludarte, orar por vos, ponernos en contacto con vos. Así que damos gracias a Dios por los hermanos aquí que han levantado su mano. Y yo quiero estar orando por ustedes. Así que yo quiero, los que levantaron la mano, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie y la iglesia va a estar orando junto conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, porque ahora nosotros conocemos, Señor, que traes una bendición sobreabundante sobre nuestra vida. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque, Señor, tu amor es el que nos alcanza y que nos haces entender, Señor, que las circunstancias que vivimos, Señor, tienen propósito y son de bendición para nuestra vida. Y Padre Celestial, queremos que nuestro ser sea inundado de gozo aun cuando pasemos por prueba. Señor, ayuda a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, aún en nuestra incredulidad. Que podamos, Padre Celestial, estar declarando que tú eres el Dios que nos asiste y nos fortalece. Que, Padre Celestial, cualquiera sea la circunstancia, nosotros proclamamos que hay una bendición que viene sobre nuestra vida. Es tu reino que se establece, Señor, sobre nosotros. Y es bendición que viene para nuestra vida, para nuestro hogar y para nuestra familia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga en tu casa. Si tomaste esta decisión, no dejes de escribirnos allí. Los hermanos se van a acercar a algunos de ustedes para que estar dándoles un obsequio. Así que vamos a estar terminando este tiempo también alabando a nuestro Dios y proclamando que nuestro Dios, que es grande y poderoso, es el que nos asiste en todo momento. Dios bendiga tu vida.